Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos iluminas la Escritura, tú nos revelas verdades que son importantes para nosotros, tus hijos. Y como hijos, hoy nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia. Sea a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, sean bienvenidos al Centro Cristiano Yautepec virtual. Quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos están mirando en casa, no solo en Yautepec, no solo en la comunidad de Centro Cristiano, sino que estaba viendo por ahí que nos saludan de Veracruz, de San Luis Potosí, de Mérida, de muchas otras ciudades de la República y también en Estados Unidos y en Argentina. Pues saludos a todos mis hermanos. Hoy es Día del Señor. Esta semana que hemos estado meditando la palabra, que hemos estado orando, Dios me llevó al Salmo 16 y a través de este salmo el Señor me estuvo ministrando y yo quiero compartírselo porque es de lo que Dios nos da, precisamente el alimento que Él nos da para compartirlo y para llevarlo a cada uno de ustedes. Y por favor le quiero pedir que me acompañe al Salmo 16 y vamos a leer del versículo 1 al 8, ya sabe cómo lo hacemos, uno usted, uno yo, uno usted, pero el de usted también lo voy a leer yo para que los que nos están escuchando por la radio puedan escucharlo también. Dice la Escritura en el Salmo 16, para empezar, dice que está hablando de una herencia escogida y dice que es un Mictam de David. Esta palabra Mictam es un poco confusa o difusa más que confusa en el Antiguo Testamento, pero tiene un significado como de ponerlo en una tela, en un rollo. Eso significa un poema que también se tenía que decir de esta manera, como tapando la boca. Tiene un significado espiritual, por supuesto, porque tiene que ver con decirlo para uno mismo, es decir, para fortalecer nuestra vida, nuestro espíritu. Voy a leer el versículo 1 y usted me sigue. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amados, estamos viviendo un hecho inusitado, realmente inusitado para nuestra generación, y es un momento lleno de anhelo por seguridad. La gente quiere encontrar una seguridad. Lo que más abunda es el temor, y el temor trae confusión. Las personas en realidad no tienen la certeza de lo que está por venir, y entonces ese miedo paraliza. Pero paraliza no solamente los sentidos, sino que paraliza la fe, paraliza la economía, paraliza todo. Para los hijos de Dios no debe haber este alto en el camino. Creo que en realidad es hora de que, aunque estamos guardados en casa y estamos esperando que el Señor nos haga esa misericordia de guardarnos, en realidad es hora de caminar en la fe. Es hora de tener un entendimiento de que para esta hora probablemente es que el Señor nos trajo. En lo sobrenatural de Dios tenemos que pensar cada día, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Nosotros tenemos que saber que Dios siempre tiene el control y siempre sabe qué hacer. Es momento entonces de conectarnos, no solamente al Facebook y a las redes sociales, sino como familias. Es momento de conectarnos, como iglesia es momento de conectarnos al Espíritu del Señor. Es verdad que este virus, que es diminuto en tamaño, es grande en alcance,
pero le quiero recordar que nunca, nunca, nunca será más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. David escribió este salmo, el Salmo 16, uno de los más hermosos, por cierto, en la Escritura, pensando en sí mismo, en esa protección, en esa identidad que él tiene y en esa personalidad que él tiene delante de Dios, pensando en sí mismo, pero pensando también en el pueblo de Dios como la herencia escogida, y de manera poética declara la paz y declara la seguridad que Dios en medio de las adversidades siempre nos va a dar. Es un salmo mesiánico porque profetiza acerca de Jesús, de aquel que habría de venir para limpiar nuestras vidas y quitar el pecado del mundo. Así que permítame compartirle un poquito de lo que Dios me dio esta semana con este salmo. Primero, en el versículo 1, David dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Lo que David está hablando con Dios entonces tiene que ver con una petición. Dios, guárdame. Primero, de la muerte. ¿De qué tenía Dios que guardar a David? Primero, de la muerte a la que estaba expuesto todo el tiempo a causa de sus enemigos. David no solo como rey tenía esas circunstancias de persecución, sino desde muy joven, desde que estaba sirviendo a Saúl, la muerte lo perseguía. Y es que aquellos que quieren servir al Señor, aquellos que quieren avanzar el reino de Dios, casi siempre van a padecer persecución, pero ciertamente el Señor dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que David está pidiendo a Dios que lo guarde de la muerte, porque incluso en el Salmo 69, no pierda el 16, pero el Salmo 69, versículo 18, él declaró: acércate a mi alma, redímela, o sea, rescátame, y luego dice: líbrame a causa de mis enemigos. Así que entonces, como siervo y como rey, siempre tuvo enemigos. Quiero entonces pensar en eso. Dios siempre está allí para nosotros. Pensándolo bien, siempre hemos estado expuestos a la muerte. En realidad, cada día que vivimos es un milagro. Hoy estamos viendo la cercanía de la muerte a través de las noticias, a través de todo lo que este virus está haciendo, pero si lo pensamos bien, pues no sabemos si mañana vamos a estar con virus y sin virus, como sea. La muerte siempre está rondando, pero tenemos que confiar en que Cristo ha vencido a la muerte. Realmente somos muy frágiles y a pesar de los avances tecnológicos, de que el hombre ha llegado a la luna, de que ya envió una sonda a Marte, a pesar de esa supuesta grandeza humana en cuanto a conocimientos, en cuanto a alcance, la verdad es que seguimos siendo polvo. Esa es la verdad. Y el mundo, las personas hoy en todas partes se están dando cuenta de eso. No importa qué tan grande haya construido su imperio, finalmente no hay otro rey más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. He estado mirando con asombro esta semana, la anterior, a los reyes de la tierra, es decir, a los príncipes de la tierra, los presidentes, ver cómo están volteando sus ojos al Señor, cómo están pidiendo todas las naciones ayuda de parte del cielo, ayuda de parte del Señor. Es asombroso y me doy cuenta que la Escritura se cumple. Desde la nación más poderosa como Estados Unidos, Rusia, los mismos chinos que son potencias mundiales, hasta países de Centroamérica y México, que la iglesia del Señor está clamando al Señor, pero no solo eso, sino que sus mandatarios están haciendo caso a lo que dice la Escritura y sobre todo pidiéndole al Señor, entendiendo la dimensión que realmente tenemos como seres humanos. Somos polvo. Y mire que una partícula más pequeña que un polvo nos está haciendo la vida imposible. Por eso tenemos que entender que Dios es más grande
que eso. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 24 al 25, recuerda a la iglesia naciente, recuerda las palabras del profeta Isaías. En el capítulo 1, 24, 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué manera de describirlo? Toda carne es como hierba, es decir, nace, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Se da cuenta? Una persona nace, está verde, luego crece, tiene un fruto, tiene una flor, pero dice el siguiente: la hierba se seca y la flor se cae. Es decir, la persona muere y sus glorias mueren con él. La única gloria que siempre va a permanecer es la gloria que el Señor tiene. Por eso a Él le damos toda la gloria, toda la alabanza en estos momentos de crisis. El versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que David entendía. Por eso le dijo: guárdame, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Cuántos confían en el Señor? Si usted confía en el Señor, entonces tenemos que recordar que Dios nos guarda de la muerte. Hoy el Señor te guarda de la muerte, y no solo de este virus que está contaminando el ambiente y milagrosamente está haciendo reverdecer el planeta. No solamente de este virus, Dios nos guarda de nuestros enemigos, tanto naturales como espirituales, porque Él dice que no nos va a desamparar. Su amor es mucho más grande que todo mal deseado contra nosotros. El enemigo está merodeando, está buscando a quien destruir, pero lo que él primero tiene que hacer para destruir a alguien es quitarle la fe, es dispersar al pueblo. Por eso hoy nosotros estamos unidos aquí en esta transmisión. No estamos reunidos aquí en el templo, pero estamos unidos en el Espíritu, porque el enemigo no tiene parte ni suerte contra nosotros. Su amor, el amor de Dios, es más grande que cualquier mal que el enemigo quiera hacernos. Así que su amor debe darnos la confianza de que todo estará bien. Dile al que está a tu lado, ahí en tu casa y aquí, dile: todo va a estar bien, no te preocupes, Dios nos guarda. Dios entonces reveló a David que la confianza, esta confianza que Dios puso en el corazón de David, lo podía conducir a guardarlo, no solamente de la muerte, sino que David también estaba diciendo: guárdame del pecado. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor lo mismo. David estaba expuesto siempre a pecar. Guárdame del pecado al que como seres humanos todo el tiempo, aún en estos tiempos difíciles, estamos expuestos. Sin embargo, él tenía la actitud correcta delante de Dios. Recuerde que todo tiene que ver con actitud. El Salmo 32, versículo 5, escrito también por David, decía David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? El pecado es un virus mortal, más mortal que cualquier otro, porque no solo mata el cuerpo, sino que también tiene el poder de enviar a una persona al infierno. Así que también tenemos que estar pidiéndole a Dios no solo que nos guarde del virus del ambiente o de cualquier otra influenza atípica, como andan diciendo por ahí, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos vacune, no solamente que nos haga inmunes a este virus que anda flotando en el ambiente, sino que nos haga inmunes al pecado. Y la respuesta, como siempre, para todo, es Cristo nuestro Señor. El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la vacuna, que Jesús sea tu Señor. Si Jesús es tu Señor, entonces podemos estar vacunados contra el pecado, podemos estar vacunados contra cualquier situación, porque ninguna plaga tocará tu morada, y entonces la sangre de Cristo se hace efectiva en nuestras vidas y usted y yo podemos caminar
confiadamente. Por eso David decía: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Nosotros hoy debemos recordar, y el mundo, las personas del mundo deben saber que venir ante el Señor no es una opción, ya no es una opción. Hoy es el tiempo de venir a los pies de Jesucristo, hoy es el tiempo de clamar al Señor, que es el único que puede guardarnos no solo del mal, sino del mal que hay en nosotros mismos. Ese mal que dentro de nosotros nos impulsa incluso a hacer lo malo y a buscar lo malo. Para esto entonces creo que es tiempo de humillarnos. Debemos humillarnos, porque el Señor siempre cumple sus promesas. Yo estoy seguro que si le hiciera una pregunta ahora mismo, o si le pregunta al que está ahí a su lado, si Dios ha cumplido alguna promesa, estoy seguro que tendrá una respuesta positiva, porque Dios siempre cumple sus promesas. Usted mismo es el cumplimiento de una promesa, porque alguien estuvo orando por usted para que usted viniera al camino. Es más, puede que esté viendo por primera vez o escuchando por primera vez un sermón, una palabra del Señor, y alguien oró por usted o alguien lo obligó a sentarse allí a un lado a escuchar esto, y entonces usted mismo es el cumplimiento de una promesa. Dios prometió que usted vendría al conocimiento de Él. Por eso tenemos que comprender entonces que lo que dice Segunda de Crónicas 7:14 es muy importante en estos días. Se lo voy a leer, se lo voy a recordar, sé que lo conoce, pero se lo voy a recordar. Dice: si se humillare mi pueblo, ojo con esto, no es el mundo, no son las personas que no conocen a Dios las que se tienen que humillar, sino ¿quién? Su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto que está aconteciendo tiene un doble propósito de parte de Dios. Así es como yo lo veo. El primer propósito de parte de Dios tiene que ver con su pueblo. Nos habíamos convertido en una iglesia, y no me refiero al Centro Cristiano Yautepec únicamente, me refiero a la iglesia del Señor. Nos estábamos convirtiendo en una iglesia que venía o que veía el asunto de ir al templo, de venir al templo como algo cotidiano, como una costumbre, pero hoy nos estamos dando cuenta qué necesario es congregarnos y estar reunidos como el pueblo del Señor, porque es ahí donde el Señor desciende. Ahora estamos experimentándolo en casa, porque donde están 2 o 3 congregados, así que asegúrese que estén 2 o 3 allí en su nombre, entonces Él está allí en medio de ellos. Pero este doble propósito tiene que ver primero con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesitaba refrescar su memoria, necesitaba refrescar su fe, encender el fuego, el deseo de Dios, que es que su iglesia permanezca firme y fiel en medio de estos tiempos de crisis. Ese es el deseo de Dios. Pero le voy a decir algo: estos tiempos de crisis también está trayendo una prueba al corazón, porque así como hay personas que en este momento dicen: ay, quisiera estar en el templo, hay otros que dicen: qué bueno que estoy en mi casa, qué bueno que me quedé. Si no hay un deseo de tener esta comunión y de estar en la casa del Señor, finalmente tenemos que revisar esa fe, porque se anda enfriando el asunto. Dios dice que no dejemos de congregarnos, y este tiene que ser el anhelo de nosotros en este tiempo. Señor, ayúdanos que esto pase pronto, porque necesitamos la comunión los unos con los otros, porque ese es el sentido de la cruz. No es únicamente una relación con Dios de manera unilateral, sino que también necesitamos la comunión unos con otros. Por eso el Señor dice: si mi pueblo se humilla, y es el tiempo de humillarnos,
Es el tiempo de tener humildad en nuestro trato con los demás. Ahora más que nunca podemos practicarlo en casa porque de repente las emociones se disparan, el estrés nos pone un poco inquietos, pero es el momento de tener humildad. No solamente se refiere el Señor a tener ayuno y oración, que lo estamos haciendo. Hoy es exactamente el 7º día que estamos orando y ayunando aquí en Yautepec por grupos familiares de 40, 7 de 40, pero no solamente se refiere a eso, sino que tenemos que buscar el rostro, dice, y buscar en mi rostro. Buscar el rostro del Señor no tiene solamente que ver con abrir la Biblia y orar y ayunar. Buscar el rostro del Señor tiene que ver con los que están a tu alrededor. Tenemos que reencontrar a Cristo en las personas que nos rodean, porque la familiaridad siempre rompe con las cuestiones divinas. Necesitamos entender que convertirnos de nuestros caminos, tenemos que pensar, el pueblo de Dios pues ya no anda caminando en situaciones adversas porque es el pueblo de Dios, pero hay cosas que al hombre le parece, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No solamente tiene que ver con un pecado de los grandotes, como algunos dicen, también es pecado la gritería, la ira, también eso tiene que ver. Así que Dios nos está metiendo a la olla de presión, ¿sí?, para que entonces busquemos su rostro. Dios nos está reeducando, porque éramos un poco maleducados en ese sentido. Como familias necesitamos reencontrarnos y valorar que esto es lo que Dios está esperando. Ese es un propósito, nos va a probar. Yo sé que cuando esto pase, la iglesia va a rebosar de gozo, de alegría, porque muchos vendrán nuevamente a gozarse a la casa del Señor. Pero estoy orando que sean muy pocos los que ya no regresen, porque algunos puede que en este tiempo se enfríen. Así que cuida tu fe, mantente conectado, no solo a las redes sociales, no solo a estar informado, sino conéctate al Espíritu, conéctate a la palabra del Señor. Eso significa, 2 de Crónicas 7:14, eso significa humillarse. Así que entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Su tierra, esta expresión tierra tiene que ver con tu territorio, y puede ser desde tu comunidad, es decir, tu familia, tu colonia, tu municipio, tu estado, a eso se refiere. Y ahorita voy a hablar más adelante de esto porque David lo menciona en el Salmo 16. Así que humillarnos delante de Dios, humillar nuestro corazón, traerá respuesta y traerá recompensa. El segundo propósito tiene que ver con aquellos que no lo conocían, pero que hoy lo están conociendo por causa de este virus. Así que Dios sigue estando en control, Dios es bueno. Sé que cuando volvamos a casa, cuando vengamos al templo, vamos a regresar como el hijo pródigo que no sabía lo que tenía hasta que ya no lo tuvo. Y yo espero que esa hambre y esa sed que el Señor ponga en estos días sea manifestada en un gran avivamiento como el que hemos estado clamando y esperando para la gloria del Señor. Voy a regresar al Salmo 16. David decía en el Salmo 16, cuídame, guárdame de mis enemigos, pero también de mí mismo, porque tú eres el único que eres mi refugio, tú eres el único que me da paz y eres el único que me da confianza en medio de la prueba. Todo eso dice el versículo 1. Así que voy al versículo 2. No es que vaya a leer todos, pero esto es lo que Dios me daba esta semana y que le quiero compartir. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por Él. Decía David en el versículo 2 del Salmo 16, oh alma mía, ayúdeme a leerlo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Sabe? Dios nos ubica. David estaba ubicándose porque aunque él era un hombre aguerrido, que sabía de las artes de la guerra, que Dios lo había capacitado, era un hombre ungido, era un hombre con poder de decisión, con poder político, con poder del cielo. David era un hombre muy bendecido, era un ungido del Señor. Sin embargo,
él tenía la humildad de decir: no hay para mí bien fuera de ti. Nada de lo que hemos logrado hacer o a donde hayamos logrado llegar es por nosotros mismos, sino que tenemos que reconocer que Dios nos dio el potencial. Usted y yo tenemos un potencial dentro de nosotros que Dios puso desde antes de nacer, pero también agregó el Señor dones que fueron dados por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo, por el Padre Eterno, y desde muy pequeños nos dimos cuenta que teníamos ciertas habilidades y entonces las fuimos desarrollando. Quiere decir que todo esto combinado nos llevó al momento en que Dios abrió algunas puertas y luego cerró otras puertas y movió N cantidad de circunstancias y personas para que entonces pudiéramos ser lo que hoy somos, y todavía no somos lo que hemos de ser porque todavía estamos en un proceso de construcción. Eres mucho más de lo que eres ahora, pero tenemos que entender que no hay nada de qué sentirnos ufanos, orgullosos e independientes de Dios, porque Él ha sido en su soberanía el que nos ha dado todo, absolutamente todo. Aun cuando hemos tropezado, aun cuando hemos enfermado, aun cuando hemos decaído, el Señor siempre nos ha levantado y nos ha alentado a seguir adelante. Él dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Él te recogerá. Y eso es real en la vida de todos nosotros. Y también puede ser real para usted que nos está mirando y escuchando y que no tiene una relación con Dios. Hoy es tiempo de venir al camino del Señor. Así que entonces lo que conduce o lo conducente a esto es ser agradecidos. Es tiempo de mostrarle a Dios nuestra gratitud. No podemos ser malagradecidos con Dios en medio de todo esto. Es tiempo de danzar en nuestro desierto. Me encantó hace rato que dijeron dance ahí en su casa y pude imaginarme en el espíritu a todos ahí saltando y danzando en la sala. A lo mejor hasta permiso le dio al niño de brincar en el sillón. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque nos damos cuenta que es más importante hacer esto que lo que tenemos o que lo que hayamos alcanzado. Dios es mucho más grande. Por eso es tiempo de ser agradecidos. Dios también va a probar nuestra gratitud y nuestra fidelidad en estos tiempos. Así que nosotros tenemos que ser entendidos de todo esto. Es momento de sembrar en medio del desierto para que entonces Dios pueda traer bendición, pueda enviar el pan del cielo, pueda enviar la carne del cielo, pueda hacer brotar el agua de la roca. No es tiempo de tener miedo en cuanto a las finanzas y decir voy a guardar todo esto. No, es tiempo de sembrar, es tiempo de tener fe. David, le voy a decir lo que dice primero Hebreos 12:28. Sígame allí en Hebreos 12:28. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, diga conmigo inconmovible. Inconmovible significa que no hay nada, no hay nadie, no hay ninguna circunstancia y ningún asunto que pueda mover el reino. Y usted y yo somos gente del reino y estamos viviendo dentro del reino. Hoy los reyes del mundo están volteando a ver este reino y este reino es inconmovible. Si entendemos que es inconmovible, dice el escritor de Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe? David, cuando recordamos a David que lo envía su padre allá donde estaba la batalla con Goliat, hace 8 días hablamos de eso. David era un mandadero de su padre, él llevaba queso y pan a sus hermanos. Cuando llegó a la batalla, él solo era un mandadero. Y después Dios lo dirigió y venció a Goliat. Ya conocemos esa historia. Pero ¿sabe cómo terminó ese mandadero? Siendo el rey más importante que ha existido en la tierra después de Jesús. Y estoy hablando de todas las naciones, porque David es conocido por todas las naciones. El reino de David es conocido por todas las naciones. Así que es tiempo de ser agradecidos con Dios. David nunca fue
malagradecido con Dios. De hecho, el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Tal vez ahora no podemos entrar por estas puertas toda la iglesia, pero por las puertas de Dios hemos entrado esta mañana. Y tenemos que entrar con acción de gracias y con actos de gratitud. Y tenemos que mostrar esa gratitud. Aún sin estar aquí en el templo, seguimos siendo sus hijos. Dile al que está a tu lado: tú eres un hijo de Dios. No nos hace hijos un lugar, sino una persona. Y Él entonces nos dice que el templo somos nosotros. Tú eres el templo. Entonces Cristo vive, y vive en ti, y vive en mí, y somos el templo del Señor. Esta gratitud hace que Dios extienda su bendición y su cuidado a sus hijos. Y el Salmo 16, versículo 3 y 4 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace. Dios se complace, quiere decir que le da placer, le da alegría, le da gozo, le da gusto darle algo a sus hijos, bendecir a sus hijos. Hoy sí, sus hijos están en casa como pollitos, esperando que venga el águila y traiga la provisión. Yo eso me imaginaba en esta semana. Ahí en el nido, los polluelos esperando a que venga el papá águila o la mamá águila y traiga esa provisión. Así estamos hoy, usted y yo, confiando totalmente en el Señor. Pero ¿sabe qué? Al Señor le agrada. El Señor se complace cuando un hijo es agradecido. Pero dice el versículo 4, ojo con eso: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones, dice David, de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, David dice: ni siquiera voy a tomar en cuenta, ni siquiera voy a mencionarlos, ni siquiera son dignos de que yo mencione esos dioses, sino que yo me quedo con tu complacencia. Yo quiero esa bendición que tú me das, y es así como David sigue. Pero de repente en el Salmo 16, abruptamente, como si David se detuviera y abriera bien los ojos y viera su derredor, en el versículo 5 y 6, él recuerda cuál es su herencia y entonces agradece por ello. Lea conmigo el versículo 5 y 6. Me encantan estos dos versículos, siempre. Dice la Escritura: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Intercambia suerte por la palabra destino, porque eso significa. 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Quiero hablar de la copa. David dice en esta porción: tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Cuál copa? La copa es la copa del vino del banquete. ¿Cuál banquete? El banquete que está en el Salmo 23, versículo 4 y 5. Se lo voy a recordar. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa es la copa que está mencionando David en el Salmo 16. Esta copa de gozo, de alegría. Tenemos que ver que lo que David está declarando, porque David escribió también este salmo que es el 23, que lo que David está declarando es que en medio de un valle de muerte, en medio de enemigos, en medio de cualquier circunstancia, Dios siempre tiene cuidado de nosotros y nos tiende una mesa, y no solamente la tiende, sino que la adorna, la adereza, nos pone aceite en la cabeza, porque dice: tú eres mi hijo, peínate, báñate, qué lindo que eres mi hijo. Y después dice: tu copa está rebosando.
¿Sabe qué quiere decir eso? Nunca, jamás, nada te faltará. Y él entendía con mucha claridad en quién había confiado. Y con base a su experiencia como pastor de ovejas de manera natural, David reconoce a Dios mismo como su pastor, el gran pastor de las ovejas. Por eso David entendía y escribió este salmo, porque David mismo, como un pastor de ovejas, él defendía, él cuidaba y él alimentaba las ovejas de su padre. Cuando él piensa de sí mismo como una oveja indefensa, porque al ver a los enemigos, al ver las circunstancias, él se piensa como una oveja, escribe el Salmo 23, y se daba cuenta que él, el Señor, lo cuidaba, lo protegía y nada le faltaba. Por eso el versículo 5 dice del Salmo 16, tú eres mi herencia, tú eres mi copa, tú eres mi bendición, nada me va a faltar. Se atrevió incluso David a declarar ahí en el Salmo 23, después de esta mesa aderezada, dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él declara, y nosotros tenemos que recordar eso, que el bien y la misericordia te va a seguir todos los días de tu vida. Si ahora estás en casa, ahí te va a seguir el bien y la misericordia. Cuando pase esto y vengas acá, ahí te va a seguir el bien y la misericordia. David, la Biblia, el Señor no dice que te va a seguir el mal, no dice que te va a perseguir el diablo, no dice que te va a perseguir un virus, te va a perseguir el bien y la misericordia. Pero ojo, todo esto es por fe. David en el Salmo 16 dice, guárdame porque en ti he confiado. Él sabía que Dios, que su pastor, nunca lo iba a abandonar. Quiero hablar entonces de las cuerdas, porque dice el Salmo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas, la palabra jebel significa cuerda, como torcida, de esas cuerdas que son fuertes, pero en este caso específicamente era usada como una línea para medir una heredad, un terruño, una tierra, como un lazo, como una medida. Y era una línea que se utilizaba generalmente para medir. David, cuando está diciendo el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, repite esta elección maravillosa que él hizo del Señor como su porción. Y del lote o la parte que le había tocado como suerte, por herencia. Y del mismo modo que la porción que el Señor distribuye a las tribus, allí en el Antiguo Testamento, en el reparto de la tierra prometida, David se considera como parte de la tribu de Aarón, de Leví. Y sabe, hay algo muy curioso con esa tribu que tiene que ver con nosotros, la iglesia, ahora. Le voy a decir qué es lo curioso. Vamos a ver varias citas. Salmo 78, 55, si lo tiene ahí en su Biblia, y si no, ahí en la pantalla, sé que alcanza a ver la pantalla. Dice, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Es decir, llegaron a la tierra prometida y Josué tenía una cuerda y entonces lanzaban la cuerda, aventaban la cuerda, y de donde la cuerda cayera, de ahí para allá era para una tribu, y luego caminaban más espacio, mucho más, y después de ahí para allá lanzaban la cuerda y esa era la porción de cada uno. Así les iba repartiendo. Vea conmigo Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Es decir, hubo una distribución. Antes de llegar ya había habido una distribución. ¿Con quién? Con Moisés. Todas las tribus tenían una herencia física, menos
la tribu de Leví. Josué 13:14 dice: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Qué interesante. ¿Dónde dice eso? Dice, como él les había dicho. Dice eso en Deuteronomio 18, del 1 al 2. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Es decir, que la tribu de Leví no le tocó unas parcelas. A la tribu de Leví no le tocó una tierra en donde sembrar para comer, sino que la tribu de Leví se dedicaba a servir el templo del Señor. Y entonces todos sus hermanos, que les había tocado una heredad física de lo que ellos sembraban y de lo que ellos tenían, traían a la casa de Dios. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, era para la tribu de Leví, y de eso se alimentaban. Por eso, cuando encontramos la escritura, dice: haya alimento en mi casa. Hoy, como iglesia, usted y yo tenemos que entender que somos parte de esa herencia. Nuestra herencia, nuestra porción es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Números 18:20 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Sabe que yo tengo muy claro que el Señor es mi porción? Yo no tengo miedo en estos tiempos de crisis, y también le invito a que usted no los tenga. Muchas veces yo le dije, no dependemos de sus diezmos, dependemos del Señor. Y hoy el Señor está probando eso. Pero estoy gozoso y estoy alegre porque sé que el Señor es mi porción. Y quiero animarte a que tú entiendas eso. Él también es tu porción. Por eso podemos entender lo que David decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Qué es lo que David estaba viendo cuando dijo eso? David da la gloria a Dios por todo eso. El Señor dice: tú eres mi herencia. David dice: tú eres mi herencia, tú eres mi porción, tú eres mi copa, tú sustentas mi suerte. Quiere decir, tú cuidas de mí, tú cuidas mi destino. Nada hay que me pueda pasar o que no me pueda pasar que no esté bajo tu mano, bajo tu control. Y cuando él está aludiendo, diciendo acerca de las cuerdas de agrimensor, la agrimensura es una técnica para medir tierras. Cuando él está aludiendo a estas cuerdas que se usaban para eso, él está diciendo: todo lo que tengo, todo lo que soy, es porque tú lo has hecho. Y es maravilloso lo que me has dado. David no estaba tomando en cuenta que él era el rey de Israel. David no estaba tomando en cuenta que él era un hombre importante o de influencia. Él tenía en cuenta que Dios era su herencia y era su porción. Amados, yo quiero decirles esta mañana que el cielo es nuestra heredad. Esa es nuestra herencia. Usted y yo estamos en esta tierra de paso, somos peregrinos. Hoy más que nunca tenemos que recordar eso. Hoy más que nunca. El cielo es nuestra heredad y no puede ser más hermosa. Allá está nuestra casa. Dios es nuestro reposo. Aleluya. Dios es nuestro bien eterno, Él. Y entonces usted y yo tenemos que mirar a este mundo como se mira al país por el que cruza el camino, por el que vamos de viaje. Usted y yo no nacimos para quedarnos aquí. Usted y yo nacimos para ir al cielo, para la vida eterna. Y hoy estamos caminando en medio de un valle de sombra de muerte. Pero tenemos que recordar que el Señor adereza una mesa y que esa mesa está adornada, que esa mesa tiene todo lo suficiente, pero que además tu copa está rebosando. Tenemos que pensar en eso. Los que tienen razón para decir Dios es mi porción, los felicito. Porque al igual que ellos, yo puedo decir Dios es mi porción. Y le voy a decir esto: ¿qué más puedo desear? Si Dios está conmigo,
¿quién contra mí? Quiero animarle, hermanos, esta mañana. Y quiero volver a leer estos dos versículos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa, muy hermosa la heredad que me ha tocado. Mire a su alrededor, mire ahí en su casa, sus hijos, su familia, tal vez está ahí el abuelo, tal vez está ahí alguien más, pero esa es su heredad, esa es su bendición. Tenemos que procurar que cada uno de ellos vaya al mismo lugar a donde nosotros vamos, al cielo. Es tiempo de hablarle a sus familiares, es tiempo de escribirles un WhatsApp, de mandarles una carta, de decirles, tal vez tenga mucho tiempo que no te hablaba, pero Dios me dijo que te mande esto. Hoy la gente está sensible y necesita de Dios. Usted es la luz, usted y yo somos la luz, y esa luz tiene que alumbrar en medio de las tinieblas, como David decía. Así que, mis hermanos, como conclusión esta mañana, tengamos fe, tengamos confianza que Dios sabe lo que hace, siempre, no solamente en estos tiempos de crisis, siempre sabe lo que hace. Tenemos que mantener la fe en Él, aun cuando nuestro entendimiento no alcance a saber cómo lo hará. Solo tienes que confiar, Él sabe cómo lo va a hacer. Él va a cumplir sus promesas, Él va a cumplir cada promesa que te hizo. No estés pensando, uy, ya no voy a llegar al 21, uy, quién sabe si acabe la escuela, uy, quién sabe si me case. Él va a cumplir sus promesas, te lo prometo. Él cumple sus promesas, porque en Él todo está seguro. Él siempre tiene el control, nada te va a faltar. Él es tu herencia y Él es tu porción. En el versículo 7 y 8 David termina, bueno, no termina el salmo, pero dice: bendeciré a Jehová. ¿Qué actitud de David? En medio de las pruebas, él dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre, diga conmigo, siempre. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Firmes, constantes, perseverantes en la fe, porque Dios es nuestra seguridad. Cierra tus ojos un momento ahí en tu lugar. Quiero orar por ti, quiero orar por cada familia y por cada persona que nos está mirando. Padre, por favor, ministra nuestra fe, ayuda nuestra fe. Queremos entender esta mañana, Señor, pero si no podemos entender, no importa. Lo único que queremos saber es que tú estás con nosotros, que tú eres nuestra seguridad. Por eso nos acercamos confiadamente a ti. Guárdame, como decía David, guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Sé que nada nos faltará, sé que tú tienes el control, sé, Señor, que nada se escapa de tu conocimiento. Por eso hoy es tiempo de humillarnos, por eso hoy es tiempo de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, no solo en la palabra, no solo en la oración, no solo en el ayuno, buscar tu rostro en los demás y poder mirar que la herencia que nos has dado es hermosa y entender que nuestra porción eres tú y que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Siga orando. Acérquese un poco con su familia allí en su casa, ponga su mano el uno sobre el otro y bendígalos, bendiga a sus hijos, bendiga a su familia, bendiga a la iglesia de Cristo. Somos una familia, bendiga a la iglesia del Señor y ayúdeme a meditar en esto. Gracias, Señor. Déjeme alabar al Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás.
nada en ti se perderá. Me haces mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Decláralo conmigo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Espíritu Santo, ven esta mañana, desciende aquí en este lugar. Jesús, desciende aquí en este lugar. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Me haces mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene,
el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control, Señor. Padre, bendigo a tus hijos, bendigo a tu iglesia, y en tus manos estamos, Dios. Y hoy, como David, decimos: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero también entendemos que tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra porción, tú eres nuestra copa. Y también declaramos con gozo, con alegría, con fe, que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Nada mejor que tú. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Hoy declaramos que estamos guardados en ti, Señor. Tu sangre preciosa nos cubre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos la gloria y la honra, Dios. Sabemos que estás aquí, pero que también estás con mis hermanos. Quiero dirigir esta oración para aquellos que nos escuchan por primera vez. Quiero invitarle para que entregue su vida a Cristo. Y por favor repita conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te necesito más que nunca. Reconozco que he vivido lejos de ti. Por eso hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, entra en mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. Te lo pido con humildad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a que continúe en una relación con Dios. Busque al Señor, cómprese una Biblia. Si no tiene una, llámenos, vamos a regalarle una. Pero también le invito para que en cuanto se pueda, venga a casa. Mientras tanto, manténgase conectado, informado por las redes sociales aquí en Centro Cristiano Yautepec. Quiero orar también por todos mis hermanos que me han preguntado qué hacer con los diezmos, con las ofrendas. Quiero orar por sus diezmos, por sus ofrendas. Sé que algunos de ustedes están pensando, preocupados por eso y que son fieles al Señor, así que tome su diezmo, tome su ofrenda. Si no lo tiene en la mano, no se preocupe, virtualmente quiero bendecir estos diezmos y estas ofrendas. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti agradecidos porque en ti confiamos, porque tú eres nuestra porción, porque tú eres nuestra heredad. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que con gozo, con alegría, acercan su mano al alfolí esta mañana
y ofrendan y diezman para ti. Te pido, Dios, que tu gracia, tu amor y tu poder siempre esté con cada uno, pero también te quiero pedir que nada falte en sus alacenas. Te quiero pedir que nada, Señor, haga falta en estos días ni en sus generaciones. Hoy declaro que tú eres nuestra bendición mayor. Gracias, bendigo a cada familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un gozo estar virtualmente con ustedes. Nos vemos próximamente. No deje de escuchar Café con Dios, el de audio y ahora el de video, pero también todos los demás materiales que estamos enviando para que usted esté conectado. Lea su Biblia y manténgase en unidad con la familia. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.